Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de la serie titulada ¿Con qué cámara fue tomada esta fotografía? En esta oportunidad quiero hablar de una fotografía muy conocida, muy icónica, titulada BJ Day in Times Square del fotógrafo Alfred Eisenstadt. Quédate conmigo, vamos a conocer la historia y veamos con qué cámara fue tomada. El 14 de agosto de 1945, Japón se rinde finalmente y comienza o marca el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. La gente salió espontáneamente a la calle a celebrar en Estados Unidos y precisamente se hizo una gran celebración espontánea en Times Square. Y bueno, en esta celebración estaba el fotógrafo Alfred Eisenstadt tomando fotografías del momento y de repente descubre que hay un marinero atrevido que andaba besando a toda mujer que se encontraba en su camino. Según cuenta el fotógrafo, a este marinero no le importaba quién estuviera delante, no importaba si era una señora mayor, si era joven, si era delgada, si era gruesa, no le importaba nada, él besaba a todas. Y de repente el fotógrafo descubre e intuye que va a besar a una enfermera vestida de blanco que está ahí en la multitud y pues se apresura a tomar estas fotografías. La acción duró evidentemente muy poco tiempo, unos segundos, y Alfred Eisenstadt pues tomó 4 fotografías del momento. Una de ellas fue la que más le gustó, que es esta que se publicó días después en la revista Life. La fotografía evidentemente se hizo muy famosa, se convirtió además en una especie de icono de la victoria y esto provocó que muchos chicos y chicas se presentaran como los protagonistas o se dijeran como los protagonistas de esta escena. Había una lista enorme de chicos y chicas que decían que ellos eran los que aparecían en la foto. Sin embargo, bueno, se investigó un poco más a fondo el asunto y hay un cierto consenso de quiénes son realmente los protagonistas de la escena. Y bueno, el consenso más comúnmente aceptado es que los protagonistas fueron Greta Freeman y Glenn McDuffie, dos personajes que ya murieron, ya fallecieron hace algunos años. Si te lo preguntas, es muy importante mencionar y aclarar también que estos dos personajes no se conocían. Es decir, fue un beso totalmente espontáneo. Y bueno, visto a los ojos de la sociedad moderna, se ha armado todo un debate al respecto de si esto fue realmente algo aceptado o aceptable, o si es parte de un acoso sexual generalizado y aceptado en esa época. Así que este debate todavía sigue estando vigente, se plantea mucho y es una imagen que ha sido cuestionada precisamente por ello. Ahora veamos con qué cámara fue tomada esta fotografía. ¡Tatán! Pues fue tomada con la Leica 3A. La Leica 3A es una hermosa cámara de telémetro lanzada al mercado en 1935. Es una cámara que viene a ser una especie de continuidad de las cámaras que anteriormente habían sido diseñadas por Oscar Barnack, este genial diseñador de Leica, y que además había tenido la idea, la fantástica idea, de crear una cámara que usara la misma película de cine, es decir, la película de 35 milímetros, pero duplicando el tamaño del fotograma, es decir, llevándolo hasta un tamaño de 24 por 36 milímetros. Pues muy bien, esta cámara, la Leica 3A, es la última cámara diseñada y fabricada bajo la supervisión de Oscar Barnack. Oscar Barnack muere en enero de 1936 y bueno, la serie de cámaras de Leica evidentemente continúa, pero la Leica 3A tiene esa especie de misticismo porque justamente fue la última cámara diseñada realmente por este gran genio, por Oscar Barnack. Ahora, como característica novedosa, esta cámara agrega una velocidad máxima de 1/1000. Las cámaras anteriores tenían una velocidad máxima de 1/500. Así que esto fue una mejora bastante importante para aquellos fotógrafos que anhelaban una velocidad un poco más rápida. Dicho esto, el resto de las características es muy similar a las cámaras anteriores. Estamos en presencia de una cámara que tiene un doble visor, es decir, tiene un visor para encuadrar y tiene un visor para enfocar, es decir, el visor del telémetro. El visor del telémetro tiene un aumento de 1.5, mientras que el visor para encuadrar pues tiene un aumento de 0.5. Este doble visor realmente hace bastante complejo el proceso de tomar una fotografía porque el fotógrafo tiene que mover el ojo entre esos dos visores para encuadrar y para enfocar, lo cual evidentemente ralentiza un poco el proceso fotográfico. Y bueno, debo presumirte que yo tengo una copia de este modelo de cámara, o sea, de la Leica 3A, que es una copia del año 1936. De esta cámara, de hecho, hablé en un video anterior que te dejo acá arriba para que lo puedas revisar un poco más a detalle, pero te cuento algunas de las características adicionales que reúne esta cámara.
Bueno, ya había mencionado las velocidades. Aquí están las velocidades en dos diales. Un dial para velocidades lentas y un dial para velocidades rápidas, que en este caso alcanza hasta 1/1000. Tenemos los dos visores que mencionaba, son estos dos que están acá. Este es el visor del telémetro y este es el visor que utilizamos para encuadrar. Debo mencionar aquí que el visor para encuadrar solamente admite un campo de visión de una lente de 50 milímetros. Por lo tanto, si queremos usar otra lente, que por ejemplo yo tengo acá montado un 35 milímetros, pues en este caso tendríamos que utilizar un visor externo. Esto que tengo acá es un Leica BO, que es un visor que se monta en la zapata. Estas zapatas, estas cámaras, debo mencionar, no son zapatas para conectar componentes electrónicos, sino que son solamente zapatas para accesorios. Y bueno, ¿qué accesorios? Pues evidentemente podemos montar un visor, pero también podemos montar otro tipo de accesorios, como un telémetro adicional, etcétera. Bueno, el visor montado en zapata nos permitiría encuadrar y continuaríamos enfocando desde el visor del telémetro. Así que seguiría siendo bastante complicado, pero bueno, tenemos acá la posibilidad entonces de utilizar otro tipo de lentes, además de un 50 milímetros. De hecho, estas cámaras generalmente venían de serie con una lente de 50 milímetros integrada en el kit. En la parte frontal veremos que hay tres ventanas. Estas dos ventanas de acá son realmente el telémetro y la ventana central es la ventana del visor. Así que esta es una característica que distingue estas cámaras telemétricas y es esta triple ventana en la parte frontal. Bueno, ¿cómo se utiliza esta cámara? Pues es muy sencillo realmente el uso, no hay demasiada complejidad. La cámara se carga desde esta perilla que hay que girar. Es un proceso bastante lento si lo comparamos con una palanca de arrastre más moderna. Una vez que está cargada, pues el botón de disparo es este que está aquí arriba. Mediante este botón podemos disparar la cámara. Un detalle curioso de estas cámaras que hay que tener muy presente cuando hacemos fotografía con ellas es que el dial de velocidades gira al momento del disparo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no tocar este dial con el dedo porque entonces podemos interrumpir el proceso, digamos, de disparo y esto provoca que la captura no quede correcta en cuanto a velocidad. En el lado izquierdo tenemos la perilla para el rebobinado, que también es bastante lento. Fíjense que no tenemos acá una manivela para rebobinar, sino que tenemos que girar esta perilla poco a poco, lo cual también ralentiza un poco el proceso. Hay que tenerlo presente porque si estamos trabajando en una situación en la cual necesitamos cierto nivel de rapidez, pues sabemos que esta cámara pues no nos permite ese nivel de velocidad a la cual estamos acostumbrados en la época moderna. Otra característica interesante de esta cámara que me gustaría mencionarte si no la conoces es que la montura que se utiliza, y eso no solo en la Leica 3A, sino en todas las cámaras Barnack, es una montura de rosca. Se conoce como montura LTM y bueno, el problema de esta montura es que también es un poco lento cambiar la óptica. Esta montura se sustituyó más adelante por la famosa montura M, que sigue siendo una montura utilizada en la actualidad por las cámaras Leica, incluso en cámaras digitales modernas. Así que bueno, esta es otra característica interesante que hace que el uso de esta cámara sea un uso mucho más lento. Y tal vez la característica que yo considero más engorrosa, más complicada de esta cámara, tiene que ver con el montaje de la película. La película se monta quitando una placa que hay en la parte inferior de la cámara. Está acá. Hay un seguro que giramos y entonces podemos quitar esta tapa. Y la película se monta acá en una rendija que tiene la cámara en la parte inferior, o sea, cuando quitamos esta tapa. Es bastante complicado, debo decir. Y además, otro detalle que lo convierte todavía más complicado es que hay que recortar la película de una cierta manera para que no se atasque y funcione todo perfectamente. Entonces, esto es realmente lo que a mí de repente me da un poco de pereza usar esta cámara, aunque debo decir también que es una cámara tan peculiar que a la vez, por esas mismas peculiaridades, hace que sea bastante disfrutable utilizar estas cámaras en la actualidad. Debo comentarte que esta cámara, a pesar de los años, sigue funcionando hoy día. Una cosa que es realmente impresionante. Y las fotos que se toman con ella pueden ser muy buenas, dependiendo sobre todo de la óptica que coloquemos aquí delante. Que evidentemente, y además debes saber que hay lentes que son relativamente modernos para esta montura, que han lanzado al mercado fabricantes como Voigtlander y otros. Y bueno, después de ver lo lento que puede ser tomar una fotografía con esta cámara, sobre todo por este sistema bastante primitivo que acabo de describir, si lo comparamos sobre todo con una cámara moderna a la cual estamos acostumbrados actualmente, pues es bastante sorprendente que este fotógrafo haya tomado 4 fotografías de este momento en Times Square.
Así que creo que tenía una gran habilidad para usar estas cámaras. Y bueno, debo preguntarte, ¿qué te pareció esta historia? Para mí, debo confesarte, me parece una historia fascinante, como casi todas las historias que hay detrás de las grandes fotografías. Y además me parece súper interesante que se haya tomado con una cámara idéntica a esta que tengo acá en mis manos. Hasta la próxima.